7 rituales oscuros para dormir sin miedo. Esta madrugada la noche caía como un manto negro, ocultando secretos que solo los valientes se atrevían a desvelar. Cuentos de sombras susurraban entre las paredes de antiguos hogares, donde se decía que un ritual podía soltarte de los temores de la oscuridad. En un rincón polvoriento de la ciudad, donde la luz apenas se atreve a entrar, un grupo de amigos decidió experimentar con uno de esos rituales. Pero ¿quiénes serían ellos para retar a la noche misma? Una trama peligrosa, llena de velas parpadeantes y símbolos extraños, prometía liberar a aquellos que se atrevían a realizarlo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, cada uno de ellos tomó un sorbo de un extraño brebaje, una mezcla de hierbas olvidadas, esencia de rosas marchitas y una pizca del polvo de estrellas caídas. Imagina el brillo de esos ojos, reflejando el miedo y la emoción, un cóctel que desataba la adrenalina mientras el aire se volvía denso y frío. Lo peor aún estaba por llegar. En la penumbra, murmullos de advertencia surgieron de las bocas de los ancianos, historias de almas perdidas circulando como humo en el viento. Quien no respete el ritual, pagará un precio. La advertencia retumbó en sus cabecitas temerosas. Y mientras los amigos comenzaban a formar un círculo, el mismo suelo parecía vibrar bajo sus pies, como si el mundo estuviera a punto de girar en otra dirección. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen en breve. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. De repente, un viento helado sopló, apagando las velas y sumiendo el lugar en una oscuridad casi tangible. Las risas se convirtieron en un eco incorrecto mientras sus corazones batían con una mezcla de terror y duda. Uno de ellos comenzó a murmurar el antiguo conjuro, pero en ese momento, la atmósfera cambió, opresiva y llena de presagios. Sonidos extraños resonaron en el aire, como si algo estuviera despertando de un largo sueño profundo. ¿Quién se atrevería a encarar lo que venía? El suelo crujió, y en ese instante, una pregunta helada atravesó el aire. ¿Y si ese ritual realmente abría una puerta al otro lado? ¿Qué o quién podría cruzarla? Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose al ritmo de sus miedos. La voz que pronunciaba el conjuro se desvaneció en un susurro tembloroso. El grupo, atrapado entre el deseo de descubrir lo desconocido y el terror de lo que podían desatar, intercambiaba miradas nerviosas. Sus rostros, iluminados brevemente por un parpadeo de luz, revelaban la cruda mezcla de inquietud y curiosidad que palpitaba en el aire. ¿Qué estamos haciendo?, murmuró Clara, ahogando una lágrima que amenazaba con escapar. Ella siempre había sido la más sensible del grupo, y en ese momento, cada rincón oscuro parecía acecharla. No deberíamos haberlo intentado, pero antes de que alguien pudiera responder, un grito ahogado rasgó el silencio. Sergio, el más valiente entre ellos, había dado un paso atrás, tropezando con la alfombra desgastada, que parecía cobrar vida bajo su peso. «Miren», exclamó alzando un dedo tembloroso que se dirigía a la esquina más alejada de la habitación. Una figura oscura, casi imperceptible en la penumbra, se delineó poco a poco. Los amigos se quedaron paralizados, sintiendo como el aire se volvía denso, casi opresivo. Era como si una presencia, antaño apaciguada, emergiera de su letargo ancestral. La energía de la habitación giró, como un remolino, arrastrándolos hacia algo desconocido y profundo. «¡Salgan de aquí!», gritó Vicky, tratando de arrastrar a Clara hacia la puerta, pero su cuerpo parecía pesado como una roca. La figura se acercaba, desdibujándose entre el velo de la noche.
Los murmullos que habían comenzado como simples ecos crecieron hasta convertirse en un canto, un latido sobrecogedor que resonaba en sus mentes. Era como si intentara comunicarse con ellos, un llamado a lo que habían desatado. ¿Qué es? ¿Qué quiere?, preguntó Rodrigo, su voz un hilito entrecortado. No hubo respuesta, solo un parpadeo de luz que mostró una sonrisa, retorcida y desfigurada, en la sombra que se acercaba. Era un rostro que, a pesar de su horror, parecía estar cargado de una tristeza profunda. Una tristeza que helaba la sangre y prometía el caos en el corazón de quien se atreviera a mirar. En ese instante, el recuerdo de la advertencia de los ancianos resonó en sus mentes. Quien no respete el ritual, pagará un precio. La realización de lo que habían hecho golpeó a cada uno de ellos como un puño. Habían cruzado una línea que no podían deshacer, y ahora, la oscuridad reclamaba lo que era suyo. No podemos quedarnos aquí, dijo Clara, finalmente logrando liberar su voz del nudo de terror que la ahogaba. Debemos cerrar el ritual. Con cada palabra, el eco del canto aumentaba, como si celebrara su dilema. La figura parecía reírse, una risa escalofriante que vibraba en el aire. Con un golpe de determinación, los amigos formaron un círculo nuevamente, agarrándose de las manos, buscando el calor que les unía. Volvamos a lo que sabemos, afirmó Sergio, ya no el temeroso, sino un líder bisoño decidido a afrontar lo que habían desatado. Comenzaron a recitar de nuevo el conjuro, sus voces entrelazándose en una ferviente súplica, pero la figura no se detendría tan fácilmente. Un viento aún más gélido cortó el aire, levantando una bruma que rodeó sus cuerpos, como un abrazo de hielo que amenazaba con consumirlos. De repente, la puerta comenzó a cerrar lentamente, como si una fuerza invisible intentara aislarlos del mundo exterior. ¿Sería ese el precio que debían pagar? El terror se apoderó de ellos mientras la oscuridad se espesaba. Pero cuando una voz casi infantil resonó en medio del tumulto, los amigos enmudecieron. ¿Por qué me abandonaron? La pregunta era un simple susurro, pero en ese instante reveló mucho más que un simple reclamo. ¿Acaso había algo que ellos no recordaban? ¿Una conexión que iba más allá del ritual? ¿Quién era esa voz y qué secretos oscuros guardaba tras su invitación? La noche no había hecho más que comenzar a desvelar sus misterios. Las palabras resonaron en la habitación como un eco lejano, marcando a cada uno con un temor palpable. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si la voz hablara directamente a sus temores ocultos. No la conocemos, dijo, girando la cabeza hacia sus amigos, buscando en sus rostros alguna confirmación. Pero todos estaban paralizados, absortos en la intriga y el miedo que crecía a su alrededor. ¿Quién es? ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Vicky, su voz desgarrándose en un intento de retar la sombra. Pero la figura simplemente avanzó, como si se deleitara en la angustia que causaba. El aire se tornó más frío, mientras la bruma que se había levantado comenzaba a formarse, delineando una figura que parecía tanto parte de la oscuridad como del dolor. Me olvidaron. La voz resonó nuevamente, esta vez más clara, como un lamento que se hacía eco del sufrimiento. Con cada palabra, una fuerza opresiva se instalaba más firmemente en la habitación, y Clara, incapaz de contenerse, giró su rostro lejos de la figura. No podemos quedarnos aquí. Debemos salir. Empezó a arrastrarse, forcejeando con sus amigos por liberarse del hechizo invisible. No. Esperen, respondió Sergio, sintió que el aire cambiaba, y una emoción que nunca había experimentado se agolpó en su pecho. Si existe una forma de cerrarlo, debemos acabar con esto ahora. Cerró los ojos, buscando la frase en su mente, el conjuro que había leído meses atrás en un viejo libro de su abuelo. Pero su voz se perdía entre el murmullo cada vez más fuerte de la figura. La figura, ahora más definida, parecía un niño, pero sus ojos reflejaban la sabiduría de un alma atormentada. La tristeza que emanaba de él era abrumadora, y sus ojos estaban llenos de lágrimas que nunca caían. No me dejaron entrar,
susurros se mezclaban creando un canto que hacía vibrar todo a su alrededor. «Es un espectro», gritó Rodrigo, intentando juntar su valentía. «Un espíritu atrapado. Tal vez quiere algo de nosotros, algo que no le dimos. No tengo tiempo para adivinanzas. Ayúdenme». La furia de Clara rompió la tensión, y la figura dio un paso más, como si el tiempo mismo se suspendiera. Las sombras alrededor parecieron cobrar vida, danzando y girando, mientras el ritual traspasaba las fronteras de la realidad misma. «¿Qué hiciste?», preguntó Vicky, los ojos llenos de horror. «Lo despertamos. Tal vez sea nuestra única oportunidad», dijo Sergio, la determinación pintando su rostro. «Si puede hablar, entonces tal vez hay algo que podamos hacer». «¿Qué sabes de mí?», la voz del espectro reverberó, agitada y cargada de tristeza, mientras buscaba respuestas entre ellos. ¿Por qué quedaron vacíos los recuerdos? Su presencia, cada vez más intensa, pareció exigir respuestas. Los amigos se miraron, cada uno enfrentando sus propios miedos y secretos ocultos. Rodrigo, por impulso, dio un paso al frente. «No sabemos lo que pasó, pero si hemos regresado para hacer esto es porque queremos ayudarte». «¿Cómo podemos hacerlo?». La última palabra flotó en el aire, provocando que la figura titubeara como una llama a punto de apagarse. Un sudor frío se deslizaba por la espalda de Clara, nunca antes se había sentido tan expuesta. La sombra, ahora más que una amenaza, parecía humana, vulnerable y herida. El niño espectro desapareció brevemente, dejando una corriente de aire cálido que envolvía a los amigos en un extraño consuelo. «Tienen una oportunidad», su voz regresó, ahora un fuerte susurro que resonaba en sus corazones. «Pero el precio será más alto de lo que imaginan». La habitación retumbó por un instante, como si el mismo espacio estuviera consciente de lo que vendría. «¿Están dispuestos a recordar?». La pregunta resonaba como un eco en el fondo oscuro de su mente, desenterrando recuerdos enterrados, secretos que jamás pensaron desvelar. Sin respuesta inmediata, un hilo de energía se sintió agitar en el aire. ¿Qué pasaría si sacaran a la luz lo que habían olvidado? Estaban listos para toda la verdad, la noche estaba lejos de terminar, y lo que les esperaba era un camino tenebroso que podría acabar con ellos o liberarlos para siempre del horror. El aire dentro de la habitación se espesó, como si la esencia misma del miedo se hubiera vuelto tangible, envolviendo a Clara y sus amigos en una cobija fría y húmeda. Las sombras danzantes parecían cobrar vida, susurrando secretos que nunca debieron ser revelados. Vicky, temblando, apretó la mano de Clara. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz un susurro apenas audible. «Significa que podemos enfrentarnos a esto, o morir intentando», respondió Sergio con determinación, aunque su voz temblaba. «No podemos dejar que siga atormentando a este niño. Él quiere que recordemos». «Pero que debemos recordar», interrumpió Rodrigo, cuestionando la oscura relevancia de la petición. «Lo que pasó hace años ya no importa. Está jugando con nosotros». Sin embargo, el niño espectro apareció nuevamente, esta vez con la tristeza reflejada en su rostro etéreo, como un eco de sufrimiento interminable. «El sufrimiento no se olvida, tampoco el rechazo», murmuró, su voz resonando como un eco de antiguas memorias. «Ustedes lo hicieron, me olvidaron». La habitación se inundó con ecos de risas y llantos lejanos, creando un telón sonoro de confusión en la mente de cada uno. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Recuerdos empezaron a aflorar, imágenes distorsionadas de un pasado sin resolver, momentos de los que trataron de huir. «Recuerdos», pensó Clara, mientras se sumergía en una bruma de recuerdos que la envolvía por completo. «¿Qué fue lo que nos pasó?». «Consigue el libro», gritó Sergio, rompiendo con la atmósfera envolvente. Vicky se giró rápidamente, buscando el libro que había traído, la única posibilidad de hacer que el espectro les diera respuestas claras. Mientras lo buscaba,
Clara sintió que el aire alrededor se comprimía aún más, como si la presionara para que lo olvidara todo nuevamente. Si recordamos, podríamos desatar algo más, dijo Clara, con voz temblorosa, entendiendo la gravísima naturaleza de lo que estaban a punto de hacer. Podríamos abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Por cada recuerdo que enfrentemos, un secreto se revelará, dijo Rodrigo, mirando al espectro. Quizás no estamos listos, pero debemos intentarlo. La figura del niño resonó en silencio, su expresión se tornó más aguda. Recuerden antes de perderse. Ustedes me abandonaron y otros también sufrieron, advirtió, su voz sumándose a la intensidad del aire. Sergio tomó el libro y, con manos temblorosas, lo abrió en una de las páginas amarillentas. Aquí está el ritual, murmuró mientras la luz tenue de la habitación titilaba como una vela a punto de apagarse. Las palabras antiguas comenzaron a surcar el aire. Recuerdos de lo olvidado, regreso de lo que se perdió. Mientras las palabras de Sergio salían de su boca, sombras nuevas se alzaron en las esquinas, formando figuras sombrías que asemejaban rostros de quien habían perdido. Las pupilas de Clara se ampliaron al rostro de su abuela, el miedo en sus ojos como un faro de advertencia. No. No puedes, gritó. El niño espectro la miró. Es su elección. Pero la verdad duele. ¿Estás lista para lo que descubrirás? Las sombras comenzaron a moverse como si fueran marionetas, los ecos de risas infantiles y gritos ahogados reverberando en sus cabezas. Clara se paralizó, el corazón golpeando en su pecho. ¿Qué pasará si recordamos todo? La incertidumbre la inundó y en un instante se sintió atrapada entre el dolor del pasado y la oscuridad del presente. Quizás será una liberación o una condena, respondió Vicky, su voz rasposa. Pero lo que sea, no podemos volver a ser los mismos. Todo se tornó caótico a su alrededor, las sombras atrayendo a cada uno de ellos hacia su interior, desdibujando la línea entre el pasado y el futuro. El eco del lamento del niño resonaba, confundiéndolos, mientras el dolor recuperaba su voz. Y entonces, con una explosión de luz, la habitación fue envuelta en una intensa llama de esperanza y terror. ¿Están listos para recordar?, preguntó el espectro, su voz ahora firme, retumbando como un tambor de guerra. La respuesta estaba cada vez más cerca, y aún así, la verdad parecía más oscura que la noche misma. ¿Qué secretos estaban escondidos tras la puerta del recuerdo? ¿La oscuridad era meramente un refugio, o en él se escondía su perdición? La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba por desatarse. La luz que había explotado en la habitación se desvaneció tan rápido como llegó, dejando un espacio sombrío y opaco donde la angustia reinaba. Clara, con los ojos fijos en el niño espectro, sintió como si cada fibra de su ser estuviera en un tira y afloja entre lo que querría olvidar y lo que necesitaba recordar. Los murmullos de las sombras eran cada vez más claros, como un coro atronador reclamando su atención, amenazando con devorarlos. Recuerden, la voz del niño se convirtió en un eco que reverberaba en sus mentes, empujándolos hacia la oscuridad de los recuerdos. El ambiente se tornó denso y cada uno sintió que el aire se les escurría de los pulmones. Recuerden lo que perdieron. Sergio, decidido a romper ese velo de miedo, alzó el libro con firmeza. El ritual dice que debemos invocar los nombres. Quizás al nombrar lo que perdimos, podamos liberarnos de esta carga. Su voz sonaba más segura ahora, pero las dudas seguían atravesando la mirada de sus amigos. El niño espectro se acercó un paso, su figura desvaneciéndose y apareciendo al compás de la luz temblorosa. Nombrar es abrir puertas. ¿Están listos para lo que puedan encontrar al otro lado? Clara sintió un estremecimiento, como un alambre de acero rozando su piel. Deberías estar preparado para lo que podría regresar, advirtió él, mientras sus ojos como dos pozos oscuros las observaban a todas. Rodrigo, con la voz entrecortada, rompió el silencio. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Podremos soportar la verdad? Vicky, nerviosa, trajo su mano hacia su pecho.
Lo que menos queremos es que esto se convierta en un regreso a nuestras peores pesadillas. No debemos dejar que el miedo nos paralice, gritó Clara, tomando a Sergio del brazo. Si no comenzamos, siempre estaremos atrapados en esto. Uno a uno, digamos sus nombres, empecemos con los nuestros. Yo soy Clara. La habitación pareció brillar levemente mientras Clara hablaba, como si un hilo de luz la rodeara. Una calidez inusual se instaló en el aire, empujándolos hacia el centro de la tormenta. Yo soy Vicky, repitió ella, y en algún rincón de su corazón sintió que la sombra se retiraba un instante. Sergio se atragantó, recordó la primera vez que vio a su hermana. Soy Sergio, susurró, enfrentándose a las memorias que tiritaban como llamas en el viento. Cada nombre era un eco, y cada eco una liberación. Rodrigo frunció el ceño. Yo soy Rodrigo. En ese momento, la habitación pareció conmutar, vibrando con una energía nueva. Se hizo silencio, y el espectro asintió, mostrando un destello de esperanza en medio de su dolor. Ahora, los nombres de aquellos que dejaron un vacío en sus corazones, instó el niño, su voz ahora clara como cristal. El aire era ahora un lienzo cargado de recuerdos, dispuestos a ser pintados por cada uno de ellos. Clara sintió un tirón en su pecho. Abuela, la palabra se escapó de sus labios como un susurro perdido en la noche. La magia del ritual empezó a envolver la habitación, y las sombras danzantes parecían vacilar al responder a su llamado. Al pronunciar el nombre, la atmósfera suprimió su voz y los azotes energéticos comenzaron a fluir. Oscuras visiones comenzaron a presentarse frente a ellos, risas ahogadas, promesas rotas, los ecos del pasado volvían a la vida, mientras los fantasmas que habían olvidado emergían en cada rincón. ¿Quién más se atreve?, solicitó el niño espectro, su tono un recordatorio escalofriante de las decisiones que estaban tomando. Las miradas de cada amigo se cruzaron. Al final, no podían rehuir lo que habían dejado atrás. Las sombras giraban a su alrededor, quietas pero insistentes, como el lamento de un niño en un claro oscuro. Una sensación de urgencia surcó el aire. Clara tomó aire y, con voz temerosa pero decidida, dijo: Rosa, la vecina. La habitación tembló, y una figura etérea surgió, llenando el vacío dejado por ese nombre. Con ella llegaban fragmentos del dolor que habían vivido juntos. Las sombras comenzaron a retumbar, la angosta línea entre lo real y lo espectral se oscureció más al avanzar en su verdad. ¿Acaso los recuerdos eran mejillas doradas o espinas punzantes? La respuesta se acercaba, pero el arrebato del pasado solo promete más dolor. ¿Qué otras verdades más oscuras se esconden en nuestras memorias?, se preguntó Sergio, mientras Clara sentía como el peso del pasado comenzaba a aplastarlos. La noche prometía revelar secretos que en su huida habían desechado. La habitación tembló de nuevo. Una voz aterradora resonaba más fuerte. Recuerden lo que han olvidado. Un grito llenó la habitación, y Clara se dio cuenta de que lo que una vez fue un alivio, ahora se convertía en su mayor temor. Al otro lado de la puerta, el conocimiento oculto estaba a punto de desatarse, y con él, el verdadero horror que habían intentado evitar. ¿Podrían manejar lo que había sido enterrado en su memoria o terminarían sepultados bajo el peso de su verdad? Una certeza acechaba en la penumbra: todo estaba apenas comenzando. El silencio se hizo imposible de soportar. Las sombras danzantes que antes parecían hacer una pausa ahora se retorcían con insistencia, como si cada nombre pronunciado hubiera encendido una chispa en sus oscuros corazones. Clara sintió que su pecho se contraía, y un sudor frío le recorría la espalda mientras los ecos de sus recuerdos se volvían más intensos. Las paredes de la habitación mostraban grietas, como si estuvieran a punto de desmoronarse bajo el peso de lo que contenían. ¿Por qué lo hicimos?, preguntó Vicky, su voz quebrada. El niño espectro se acercó más, iluminado por una luz tenue que solo él parecía poseer. Porque el tiempo de olvidar ha terminado, dijo él con una frialdad que helaba la sangre.
Cada nombre es un hilo, y cada hilo los une a un destino que intentaron evitar. No pueden escapar de lo que ya ha sido tejido. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió Sergio, sintiéndose atrapado entre la curiosidad y el miedo. Sus ojos escudriñaban los rincones, buscando alguna respuesta que apenas se asomaba tras los murmullos de las sombras. Los olvidos llevan a decisiones que pueden haber sido aún más dolorosas, murmuró el espectro, su mirada ahora fija en Clara. Ustedes elegirán, seguirán y enfrentarán lo que temen, o quedarán atrapados en una pesadilla de su propia creación. La habitación vibraba, y los amigos sintieron que algo profundo dentro de ellos comenzaba a moverse. Las visiones se tornaron más nítidas, escenas del pasado fluyeron como agua, traídas a la vida por el poder del ritual. Clara vio su infancia, ella, jugando en el jardín de su abuela, la risa flotando en el aire como un perfume dulce. Pero esa imagen se volvió oscura, se desvaneció en llantos y sombras que tiraban de ella hacia el abismo. Esto no es real, balbuceó Rodrigo, tratando de aferrarse a su cordura mientras se extendía por el umbral de la experiencia. Todo lo que temen es real. Y todo lo que temen, merece ser enfrentado, repitió el niño espectro. Y de repente, un remolino comenzó a formarse en el centro de la habitación. Las sombras se unieron en un vórtice oscuro que pareció absorber la luz, convirtiéndose en una gélida neblina que llenaba el espacio. Recuerden, el pasado no es solo un lugar, es una carga y ustedes deben definir cómo dejarla ir, insistió el niño, mientras la neblina se acercaba más, envolviéndolos en un abrazo helado. Ahora, digan su próximo nombre, instigó, casi en un susurro, que resonaba con la urgencia de una advertencia siniestra. Clara, su mente enredada en remolinos de dolor, pensó en el último verano con su abuela. Pablo, dijo. No era solo un vecino, era algo más, era un hermano. La habitación se estremeció y las visiones empezaron a agolparse, y Clara sintió que el espacio la absorbería, como si la neblina intentara devorarla. ¿Te atreves a seguir adelante, Clara?, preguntó el espectro, sus ojos ahora tan oscuros como el abismo. Todo se sintió cerca del colapso, el tiempo se detuvo, y cada segundo se alargó como una cuerda tensa. Los amigos se miraron con ansiedad, lo que se había desatado ahora tenía vida propia. Sí. Claro que lo haremos. Gritó Vicky, su voz estridente ahogando su miedo. Debemos hacerlo por los que amamos. Después de un momento de duda, Rodrigo dio un paso al frente, decidido. Primero está mi padre, Carlos. Siempre las palabras se le cortaron en la garganta. Las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse de forma violenta, pulsando como si esperaran más sangre. La atmósfera se cargó de electricidad, un rayo iluminó el rostro del niño espectro, revelando una sonrisa inquietante. Ahora saben lo que han invocado. Acepten la verdad, cada nombre es un portal hacia lo que perdieron, pero también hacia lo que pueden recuperar. Mientras la habitación se llenaba con las emociones crudas de su pasado, Clara sintió que cada nombramiento la acercaba más a los secretos que nunca había querido enfrentar. El horror maya, el conflicto de su infancia, el dolor de perder a quien más quería. Todo estaba a punto de desatarse. Recuerden lo que han olvidado, resonó nuevamente, y Clara comprendió que no había vuelta atrás. La neblina consumía los últimos retazos de luz, y ella junto a sus amigos se vio arrastrada hacia un abismo cargado de promesas rotas y recuerdos ocultos. ¿Qué más podría acechar en la oscuridad, aguardando a ser llamado? Cada nuevo nombre podría abrir una puerta a lo que nunca debió ser traído de vuelta, y Clara sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Sobrevivirían al retorno de sus demonios, o quedarían atrapados en un ciclo de miseria, perdidos para siempre en el eco de sus propios recuerdos? El aire espeso se volvió aún más denso, como si las sombras estuvieran tratando de tragar toda esperanza y aliento. Un crujido resonó en las paredes, un lamento, tal vez, de los recuerdos que se agolpaban. En ese momento,
Clara sintió que el vórtice de la neblina no solo rodeaba su cuerpo, sino que penetraba en su mente, despertando secretos que creía haber enterrado para siempre. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Sergio, acercándose un poco más al grupo, sus ojos perdidos en la penumbra. El eco de su voz resonó sin respuesta, como si incluso las sombras estuvieran quietas, expectantes. Un silencio aterrador se apoderó de ellos, el tiempo, un concepto que parecía haberse detenido. Lo que hemos hecho está a punto de revelarse, dijo el espectro, sus palabras como dagas frías que apuñalaban el ya tambaleante equilibrio emocional de los amigos. Cada nombre provoca una reacción, cada miedo se materializa en la certeza de lo que han olvidado. ¿Están listos para enfrentar la verdad? Clara sintió sus manos temblar. La idea de continuar nombrando, de desenterrar más del pasado, se sentía como un abismo abierto bajo sus pies. Pero una chispa de bravura, impulsada por la necesidad de romper el ciclo de dolor, la impulsó a tomar la delantera. Carlos, repitió Rodrigo, casi en un murmullo, como si el nombre lo liberara de un peso. En el mismo instante en que dijo la palabra, la neblina pareció cobrar vida. Formas amorfas se alzaron, figuras que parecían mostrar retazos del pasado, visiones de un padre con los brazos abiertos, un niño que corría hacia su abrazo. La escena se rompió bajo la presión de la realidad, transformándose en caos. No. Eso no es lo que quiero recordar, gritó Rodrigo, su rostro desencajado mientras su corazón latía descontrolado. El espectro lo miró con una mezcla de compasión y desaprobación, un pequeño susurro de la sombra que parecía entender el dolor. Lo que evitan se vuelve aún más grande, dijo. La única forma de sanar es abrazar lo que una vez fue. La mirada de Clara se intensificó. La habitación ahora vibraba, los ecos de emociones desgastadas llenaban cada rincón, y la neblina parecía espesarse, recolectando las memorias que habían sido revividas. Pablo. Carlos, ¿qué más hay? Clara miró a sus amigos, dispuesta a liberar los nombres que los aprisionaban. Ella podría ser la clave para liberarlos, pero, ¿estaba lista para enfrentar su propia verdad? Un temblor sacudió sus adentros mientras pensaba. Salvador. Gritó Vicky, mientras su rostro se iluminaba en un destello de esperanza. Era mi primer amor. Al momento de pronunciar el nombre, la habitación se sacudió. De repente, el ambiente cambió, estallidos de luz y sombras intensas mostraron una escena de amor juvenil, un beso robado bajo el sol, seguido de susurros entre risas. Pero la felicidad se rompió en llanto, cuando la imagen se tornó oscura, una despedida súbita, una vida cortada por el dolor. Vicky, no intentó advertir Clara, dando un paso hacia su amiga. Pero ya era tarde, la habitación cambió y la neblina se convirtió en un torbellino de emociones. Las risas se convirtieron en gritos, y las sombras comenzaron a danzar en figuras inquietantes, llamando a su nueva víctima. Estás abriendo cosas que no comprendes, gritó Clara. El espectro sonrió, cada vez más feroz. ¿No lo ven? Cada nombre trae consigo un eco de verdad, y una advertencia, si no enfrentan lo que han desencadenado, pagarán el precio. Así como han llamado a sus nombres, ahora deben enfrentar sus consecuencias. Clara sintió que la habitación se deslizaba aún más en el caos. Las sombras emanaban de los nombres y las memorias susurrantes, y en ese momento, comprendió con horror que cada uno de ellos era un guardián de oscuros secretos, esperando a ser liberados. La pregunta de Clara retumbó en su mente, ¿podrían sobrevivir a esta lluvia de recuerdos que se acercaban? O, peor aún, ¿quién quedaría en pie cuando todo estuviera dicho y hecho? Esto no ha hecho más que comenzar, susurró el niño espectro, una miríada de sombras acoplándose a su cuerpo. Mientras la oscuridad ahora al fin se desataba y susurros inquietantes llenaban el espacio, Clara se preguntó, ¿qué más podrían aprender de sus propios horrores, y a qué precio? La batalla por sus recuerdos apenas comenzaba, y el tiempo para decidir se evaporaba rápidamente.
El ruido ensordecedor de la tormenta de recuerdos se convirtió en un mar de gritos y ruidos inidentificables, envolviendo a Clara y sus amigos. Las sombras se alzaban como serpientes, lanzándose hacia ellos, hambrientas de revelación y miedo. Clara sintió cómo su pecho se apretaba, cada grito resonaba en su interior, como ecos de voces olvidadas. «Clara, tenemos que hacer algo», gritó Sergio, intentando aferrarse a su racionalidad en medio de esa locura. «No podemos quedarnos aquí». Pero, ¿qué podían hacer? Cada intento de desviarse solo desencadenaba más caos. La neblina palpitante absorbía su desesperación, y Clara podía sentir cómo su mente empezaba a atormentarse con deseos de huir, de escapar de esa prisión de recuerdos jamás deseados. La mirada del espectro se mantenía fija en ellos, expectante. Los fantasmas de su pasado no desaparecerán a menos que sean liberados. Cada uno de ustedes tiene poder sobre lo que han llamado. Es momento de que abracen lo que merecen enfrentar. Vicky, con lágrimas en los ojos, repitió, «No puedo soportar esto. Salvador se fue de mi vida, ¿por qué tengo que recordarlo ahora?» Su voz temblaba, y Clara quiso consolarla, pero la vorágine emocional lo hacía imposible. «Es la única manera. Cada recuerdo doloroso tiene algo que enseñarte», insistió el espectro, como un satélite que orbitaba alrededor de la verdad, inalcanzable, pero tan real. Clara se acercó a Rodrigo, quien temblaba, su mirada perdida en un abismo de nostalgia. «Rodrigo, todavía no hemos nombrado a Leandro», dijo Clara, pronunciando el nombre del amigo que se había ido. En lo más profundo, temía que su propia memoria pudiera desencadenar algo aún más oscuro. De repente, el ambiente se heló. La neblina se tornó en un portal hacia el pasado. Clara veía a Leandro con su sonrisa brillante, un chico lleno de vida, desbordando energía juvenil. Pero la visión se volvía trágica cuando las sombras comenzaban a cerrar el círculo, mostrando un accidente, un grito y luego, silencio. La imagen se desvaneció, dejando un vacío tan profundo como la culpa. «No quiero». «Ya basta», gritó Rodrigo, y se abrazó a sus rodillas, asfixiado por el lamento de antiguos pecados. La habitación daba vueltas y Clara sintió que la rabia y la tristeza se entrelazaban, formando un torrente de dolor crudo que amenazaba con desbordar. «Esto es solo el principio», pronunció el espectro, su voz resonando en sus mentes. «Las sombras se alimentan de su temor. Cada nombre desencadena algo que han olvidado. Necesitan liberar su pena». «Clara, tú tienes que ser la que cierre esto», dijo Sergio, haciendo que los ojos de todos se volvieran hacia ella, un peso inmenso recayendo sobre sus hombros. «Nombrar a quienes no están es enfrentarse al dolor que llevamos dentro. ¿Puedes hacerlo? Pero ¿y si no les gusta lo que están a punto de ver?». Clara se preguntó en voz baja, inquieta por las repercusiones de su decisión. Pero el ansia de liberación empezó a superar sus dudas. Sabía que si quería que sus amigos encontraran paz, debía enfrentar sus peores temores. «¿Miguel? Miguel, ven aquí», pronunció, sintiendo el aire vibrar con la intensidad de su voz. Las sombras se agitaron y la penumbra comenzó a girar como si un torbellino fuera a estallar, pero algo ocurrió. Una oleada de frío recorrió la habitación y la sala pareció suspenderse en un abismo. Un grito ahogado retumbó a su alrededor, y Clara alcanzó a vislumbrar una figura familiar acercándose lentamente entre la bruma. «¿Por qué me llamaste, Clara?», resonó una voz profunda, cargada de dolor. Los amigos intercambiaron miradas, y los corazones latían al unísono con el temor que invadía el ambiente. «Sigue, di su nombre», murmuró el espectro. La ansiedad era ahora palpable. Clara sintió una mezcla de amor y odio por lo que había desatado. Pero justo cuando la figura se hacía clara, un nuevo susurro en la oscuridad rompió la tensión. «La verdad siempre duele, pero la mentira», mucho más. Clara se preguntó si realmente estaban listos para lo que se avecinaba, y el misterio de lo desconocido latía en su pecho.
¿Qué secretos y desgarros les tenía reservado el regreso de Miguel? La tensión en el aire era una advertencia de que el desenlace de esta escalofriante noche apenas comenzaba. El aire se volvió denso, como si la sala hubiera sido sellada con un hechizo, manteniendo a raya los gritos y lamentos del mundo exterior. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la figura de Miguel emergía de la neblina, sus ojos profundos y vacíos fijos en ella. La expresión de su rostro era una mezcla de ternura y resentimiento, una contradicción que hacía que el corazón de Clara se retorciera. Clara pronunció Miguel, extendiendo su mano hacia ella, no tienes idea de lo que has despertado. Su voz era un canto oscuro, cargado de una tristeza infinita. Clara luchó por encontrar palabras, pero el nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Vicky, el miedo goteando de sus palabras. Ya sufrieron suficiente. La habitación reverberó con su grito, aumentando la intensidad de la neblina que retorcía los recuerdos a su alrededor. Quiero liberar lo que está atrapado, replicó Miguel, su voz temblando con cada sílaba. Este lugar está lleno de vida que se niega a marcharse. Su dolor alimenta las sombras, y las sombras tienen hambre. Clara sintió una presión en su pecho, aquellas palabras fueron como un eco de su propia agonía. Rodrigo, todavía en el suelo, pareció encontrar fuerza en la voz de Miguel. ¿Y cómo podemos ayudar? No queremos más sufrimiento. La desesperación lo impulsó a levantarse, y por un momento, Clara vio un destello de determinación en sus ojos. Primero deben enfrentar su verdad, explicó Miguel, mientras el espectro observaba impasible. El dolor no se puede borrar, pero se puede transformar. Nombrar y dejar ir. Solo así, podrán sanar. ¿Cómo?, preguntó Clara, su voz temblando. En su interior, la lucha entre el deseo de escapar y la necesidad de liberación escalaba a un clímax agonizante. Debes recordar. Todos deben recordar, respondió Miguel, su tono ahora más firme. Las sombras se alimentan de su culpa, de su miedo y del silencio que guardan. Solo enfrentando lo que han perdido podrán cerrar este capítulo. Los amigos se miraron entre sí, sus rostros reflejaban incertidumbre. Cada uno tenía un recuerdo que los atormentaba. Era como una danza trágica, y el tiempo se escurría entre sus dedos. Clara sintió una presión creciente en su interior mientras su mente viajaba a los momentos en que habían perdido a sus seres queridos. Debemos hacerlo juntos, dijo Sergio, acercándose a Clara, su mano firme sobre su hombro. Podemos dividir el dolor, compartirlo. Si lo enfrentamos como uno solo, saldremos de esto. Vicky empezó a llorar, pero esta vez era diferente, como si una chispa de esperanza iluminara su tristeza. Nombro a Salvador, a pesar de la culpa, musitó entre sollozos, su voz quebrada. Sí, le respondió Rodrigo. Él merece que lo recordemos, al igual que Leandro y cada uno de los que han quedado atrás. Los ecos de sus sentimientos se transformaron en un coro de nombres olvidados. Clara, con el corazón palpitante, miró de nuevo a Miguel. Te nombro, Miguel. Lo que pasó fue real, no puedo olvidarte. Pero necesito liberarte. Un silencio pesado descendió, y las sombras comenzaron a moverse, contorsionándose como serpientes ansiosas. La figura de Miguel sonrió, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse por completo. Ahora suelten el miedo, dijo Miguel, su voz resonando como un último susurro en la tempestad emocional que los envolvía. ¿Están listos para enfrentar lo que se avecina? Con un aliento entrecortado, Clara asintió. Ella sabía que liberarse significaba aceptar la verdad, pero también intuyó que dejar ir podría traer algo aún más oscuro. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, y en ese momento, todo se volvió posible, así como el miedo de que algo siniestro pudiera despertarse, un secreto que aún aguardaba en las profundidades de la habitación. ¿Qué debería suceder si los recuerdos se niegan a ser liberados?
La pregunta resonó en el aire estancado y la luz parecía desvanecerse cada vez más mientras esperaban la respuesta del espectro. La tensión era espesa, casi tangible, y la incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube ominosa. La respuesta estaba por llegar, pero antes, una sombra más oscura comenzaba a tomar forma detrás de Miguel. Sus ojos se abrieron aún más, llenos de terror, mientras esta nueva presencia lo envolvía. La espera, el miedo y el deseo de verdad se entrelazaron en un solo hilo que amenazaba con romperse. La habitación pareció crujir bajo el peso de la revelación. Clara supo que esta noche no solo enfrentarían su pasado, sino que desatarían algo que podía amenazar su existencia misma. La verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Pueden los amigos resistir lo que está a punto de desatarse? Las sombras se arremolinaban como un torbellino oscuro y el ambiente se tornó irrespirable. Clara sentía que el aire en sus pulmones se volvía pesado, cada latido de su corazón resonaba como un grueso tambor. La figura de Miguel se desvanecía, reemplazada por un rostro tenebroso que emergía entre las sombras. Era un recordatorio, una advertencia de lo que podían desatar si no abrazaban la verdad. Ustedes han elegido recordar, resonó una voz profunda y siniestra que enviaba escalofríos por sus espinas. Pero cada recuerdo tiene un precio que pagar. La atmósfera crujió con una energía inquietante, y Clara sintió que su valentía vacilaba. No, gritó Sergio, viendo cómo la neblina en el aire se volvía más oscura, arrastrando consigo fragmentos de recuerdos que jamás deberían haber sido invocados. Nosotros no estamos aquí para hacer daño, solo queremos liberar a Miguel. A pesar de la convicción en él, sus palabras parecían débiles frente a la ferocidad del nuevo ser que se había formado. ¿Liberar? Ustedes no tienen poder sobre lo que han despertado, respondió la sombra, una boca curva en una risita burlona. Las sombras eran ahora un mar de tentáculos que danzaban, llenando la habitación de inquietud y caos. Clara, tratando de aferrarse a su determinación, dio un paso adelante. No podemos quedarnos parados aquí. Debemos enfrentarlo juntos, como dijiste, Sergio, dijo, sus ojos fijos en la oscuridad que se expandía. Tomando de la mano a sus amigos, se preparó para dar un paso en lo desconocido. Nombrar nuestros miedos es el primer paso, ¿no? Sergio asintió, y Vicky, nerviosa, unió su fuerza. Lo haremos. Vamos a liberar a aquellos que perdimos. Mike, mi amor, te llamo. La habitación retumbó a lo lejos, y un destello de luz emergió en respuesta al nombre. La energía palpitante parecía intentar interceptar la energía que la sombra proyectaba. Sígueme. Aguántate, gritó Rodrigo, dejándose llevar por el mismo impulso. Nombramos a Leandro, a nuestros amigos olvidados. La luz brilló cada vez más, y las sombras titubearon, cada nombre pronunciado era como una llave, abriendo puertas que estaban selladas por el dolor y el miedo. La habitación empezó a cambiar, imágenes del pasado comenzaron a fluir, llenando los espacios vacíos de la oscuridad. Las risas de su niñez, los juegos en el patio, los momentos compartidos echaban raíces entre los recuerdos, mientras las sombras parecían resistirse a la luz. Sin embargo, esa resistencia era feroz. Ustedes no pueden cambiar lo inevitable. Solo traerán más dolor. La sombra rugió, y la habitación se oscureció nuevamente. Clara sintió que el aire se tornaba frío, su corazón latía con fuerza, sintiendo como si una mano helada apretara su pecho. Clara, di algo más, la urgió Vicky, quien parecía estar perdiendo su rumbo. Clara se aferró a su determinación. Salvador, vengo a ti, exclamó, y el eco de su voz reverberó en sus corazones, liberando una ráfaga de energía. El cuadro de la infancia emergió entre la bruma y las sombras comenzaron a desvanecerse poco a poco. Pero el nuevo ser entre ellos no parecía rendirse, y Clara, sintiéndose fortalecida, gritó con todas sus fuerzas. Yo soy Clara. Yo estoy aquí y te enfrento. Alzo mi voz a quienes amamos, a cada recuerdo,
bueno o malo, por favor, ven a ayudarnos. No estamos solos. Con esas palabras, más luz se precipitó. Cada amigo comenzó a nombrar a aquellos que habían perdido, alineándose en un círculo con la esperanza y la determinación brillando en sus corazones. Carlos, dijo Rodrigo, y en medio de un destello, la figura de su padre apareció, emitiendo una luz cálida y reconfortante. Rosa, murmuró también Clara, reconociendo cómo cada paso acercaba a más recuerdos. Joaquín, nuestra infancia, siguió Vicky, su voz resonando en el aire mientras las sombras se contrarrestaban. Cada nombre gritaba esperanza en el caos. Atravesaremos esto. No usaremos el miedo, declaró Sergio. No les quedaba nada por perder, cada recuerdo traía a ambos, luz y oscuridad. La batalla no solo era por recordar, era para reconstruirse como un grupo. La figura oscura se retorció, como una tormenta que arrollaba nubes oscuras. No pueden simplemente recordar y esperar liberarse del dolor. Deben enfrentar lo que hay dentro de ustedes, la sombra que también llevan, dijo, sus ojos centelleando con ira. Clara sintió un tirón en su determinación, pero vio el valor en los rostros de sus amigos. Sí, lo haremos. No dejaremos que el dolor nos defina, gritó, la fuerza de sus palabras arrastrando a su etérea sombra. Salgan de la oscuridad. Volvamos a ser quienes siempre fuimos, rugió Sergio, y con cada grito, el eco de sus memorias tomó vida, piezas de sus corazones volviendo a su lugar, y entonces, en un destello de luz, aparecieron figuras familiares, y así, la habitación colisionó en un incandescente brillo que perforó la neblina oscura. Todos se aferraron al calor de sus amigos, respirando juntos en una unión esperanzadora. Recuerden, el pasado no se puede cambiar. Pero podemos hacer que nuestra historia sea diferente. No seremos prisioneros de nuestros propios recuerdos. Decidimos quiénes somos ahora, proclamó Clara, mientras la luz se expandía empujando a la sombra hacia atrás, obligándola a ceder ante el poder de sus corazones entrelazados. El silencio respecto a lo incomprensible se desvaneció al liberar la tormenta de lo olvidado, como los ecos de un canto perdido recobrando su voz. Y con cada nombre y cada recuerdo, las sombras se desvanecieron en un éxtasis de luz. La habitación ahora, una vez más, se llenó de risas, sanaciones y recuerdos reconectados. Finalmente, habían enfrentado el horror, habían pactado sus verdades. Y a pesar de que la oscuridad había tratado de ganar, sus corazones eran más fuertes, finalmente renacidos en la luz. El espectro sonrió ante ellos, una culminación de amor y dolor. Y al dar la vuelta hacia la salida, Clara sintió que la noche ya no le pertenecía a la oscuridad, sino a quienes realmente eran. Consiguieron enfrentar su pasado y renacer en su luz, murmuró el espectro, mientras una sensación de paz invadía el ambiente. El miedo se ha ido, el futuro es brillante, siempre que lo recuerden. Con el amanecer de un nuevo día asomándose por la ventana, los amigos se miraron llenos de gratitud y en sus corazones nació la certeza de que siempre estarían unidos, dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos. Este es el momento de recordar y seguir adelante. No hay más miedo, la oscuridad ya no los dominará. Ahora, necesito que tú también seas parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo que permite que más personas lleguen a ver estas experiencias. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.